Ya antes me venían dando órdenes, sugerencias formales, informales, subrepticias y así a la vista, de que no hiciera comunidad terapéutica. Pero yo no daba bola. Cuando cae Onganía y sube Levingston, me mandaron un mando que decía: queda prohibida la ejecución de comunidades terapéuticas en el país. ¿Por qué? Porque podrían ser rojas. ¿Por qué? Por lo de comunidad, comunismo. Bueno, todavía no habían copado totalmente el poder. Había como lugares donde ni se esperaba que podían suceder estas cosas. Pero no se les ocurría todavía con los auspicios que eso podía ser un lugar donde se pudiera de alguna manera cuestionar el sistema. Porque en última instancia, aunque no conscientemente muchos de los que estábamos haciendo esto, uno sí, otro no, acá había un cuestionamiento profundo del sistema, en la práctica, ¿cierto? pero ya vino la época de la prohibición de las comunidades terapéuticas. Prohibieron en el Moyano, prohibieron la que había en Córdoba, en el hospital de Santa María. La de Tucumán quedó tecleando y también la suspendieron. Quedó el de Misiones, que también hábilmente se cayó la boca y siguió. Y quedamos dos nomás, Misiones y Federal. En el Esteves estuvo el doctor Grimson. Más cerca del poder, más peligroso. Lo eliminaron a Grimson. Lo eliminaron. Manrique. Hasta de comunista lo trató. Y lo rajó. Cuando ellos quisieron pararnos, empezaron a acudir a todo lo que fuera político. Empezaron a difamarnos políticamente, que éramos subversivos. Llegaron a decir que nosotros estábamos formando algo así como una guerrilla con los pacientes. Lo que pasó es que la psiquiatría oficial, encarada por las asociaciones de profesionales del Borde y el Moyano, denunciaron la experiencia como transgresora. Ahí aparecieron gente que se perjudicó con nuestra estadía, que era básicamente la asociación cooperadora, manejada por algunos vecinos y por las monjas del hospital que expoliaban a los pacientes. El aporte a la cooperadora tenía que ser previo a la admisión. Era condición de internación. Nosotros eliminamos todo esto y nos peleábamos con las monjas, con todo el mundo, que fueron al obispo a decir que teníamos una paciente embarazada. Era cierto. Pero se internó, lo que les pasó por alto, o quisieron tergiversarlo, es que se internó a los 6 meses de embarazo. Es decir, venía embarazada y nosotros no íbamos a decir, bueno, si está embarazada no puede estar. No se embarazó en el centro, pero no había tenido tiempo. Vino con su embarazo y estaba registrada en la historia clínica. Sin embargo, el obispo de Lomas de Zamora denunció la experiencia porque había orgías. Bueno, si hubo orgías yo me las perdí. Bueno, estas cosas empezaron a pasar. Empezaron a acusarnos de subversivos, de rojitos, de que hacíamos farras con las pacientes, que había que ver qué pasaba con los dinerillos, ¿no? Sí, toda clase de infamias empezaron a decir. En cuanto vieron que esto tenía yo diría que tenía éxito, que empezaron a ver que la cosa funcionaba, se empezaron a asustar. Estaban perdiendo el control dentro del hospital, total. Cuando nos atacan, echan primero a Lucy Edelman, cuya familia estaba vinculada al Partido Comunista, como todo el mundo sabía. Bueno, entonces cuando la echan y nosotros llegamos al hospital para deliberar qué hacíamos, los pacientes ya habían hecho huelga de hambre la noche anterior. Es decir, que enterados de que un miembro del equipo había sido sancionado, ya los pacientes habían reaccionado y ya habían hecho una huelga de hambre, estaban más adelantados que nosotros. Entonces nosotros mantuvimos la situación de huelga, no suspendiendo la atención de los pacientes. Y fue muy gracioso porque los pacientes pusieron una
bandera roja en el centro piloto. Lo que los pacientes querían decir era que estaban rematando el centro piloto y entonces era la bandera de remate. Pero bueno, por supuesto, utilizado como para confirmar que ese era un centro muy peligroso. Y terminó con la intervención de la policía, con expulsiones desagradables, con brigadas reprimiendo a la gente que no podía entrar al hospital, con acusaciones de subversivos, por ejemplo Manrique, ministro de esa época, diciendo saquen esos comunistas de ahí, con agresiones verbales y intentos de piña por parte de alguno de los interventores. Nosotros nos refugiamos cuando tuvimos que escapar del hospital perseguidos por la policía montada. Nos escapamos con la ayuda de nuestros pacientes, que a mí me ayudaron a saltar por encima del muro para afuera. Entonces nos costó entrar, pero también nos costaba salir. Y nos refugiamos durante un mes en un sindicato local de gente que fue solidaria con nosotros. Esteban Valposadas, para completar el trabajo sucio que había hecho un aeronáutico. Y bueno, desaparece gente, etc. Y el coronel Esteves en ese momento era el director de salud mental, uno de los que parecía apoyarlos. Y con el tiempo fue peor, porque después me enteré de que ya en la época del proceso tuvo una participación bastante lamentable en el Posadas, ¿no? Se lo tiene como uno de los entreguistas del Posadas. Se fue camino y se terminaron las reuniones de comunidades, las charlas terapéuticas, porque tenían muchas charlas terapéuticas. Pero ya los pacientes empezaron a suicidar, a escaparse, se iban o se ahorcaban en la casa o se lo ahorcaban ahí mismo. ¿Viste? Lo llevaron mal. Mandaron un interventor. Ya estaba instalada la dictadura. ¿Sí? Mandaron uno dicen que vino a cerrar la colonia, el interventor. La colonia duró del 68 con pacientes, ¿no? Ya estaban los milicos, sí. A fines del 76. Fines del 76. Ya después acá, en la primera época la pasé mal porque casi me limpian. Me buscaron 2 veces. El problema de Camino yo creo que fue lo más grave que tenía él así, que era la única institución de este tipo que había en Sudamérica. Venían psiquiatras de todo el mundo, venía gente de todos lados, porque nadie quería creer lo que decían que era cuento lo que acá pasaba, que era mentira, no podía ser. Y digamos el psiquiatra de Diván, el psicoanalista, esa gente estaba en contra del Camino. Realmente este tipo de cosas no le convenía a ese tipo de gente que le ganan mucha plata. Así que una de las contras grandes que tuvo él fue eso. Y nadie quería creerlo. Mandaban las estadísticas de las altas.